Saludo también a los compañeros de la mesa y al público presente. Para hacer quizás un ligamen rápido entre el panel anterior y el actual, me llamó mucho la atención positivamente la importancia establecida entre derechos humanos y el tema de la integración regional. Como decía don Haider en su presentación anterior, esta relación es indisoluble, y yo agregaría que no puede haber un derecho comunitario que tenga sentido si no está enfocado en proteger al ser humano. Y dentro de las críticas que la Unión Europea está sufriendo hoy en día como bloque, encontramos precisamente el que los ciudadanos de a pie le critican a las instituciones europeas el hecho de haberse olvidado de ellos y el hecho de estar más enfocadas en lo que es la libre circulación de bienes, la libre circulación de capitales, habiendo dejado pues a lo que es más importante, el individuo, de lado. Entonces creo que ese desafío de derechos humanos en nuestra región también ha de estar presente en un sistema comunitario en el que de olvidarnos por causa de la institucionalidad o por causa de los intereses económicos regionales de la persona humana como centro de la integración, pues esta nunca va a consolidarse o tener un verdadero sentido. Así las cosas, vemos que uno de los retos más grandes que tenemos como región, que también ha sido de gran impacto en el caso europeo, ha sido la cuestión de las migraciones. Y ustedes en el año, recordarán 2000, los que son costarricenses o escucharon las noticias, entre 2015 y 2016 tuvimos un fenómeno migratorio que puso en jaque a Costa Rica, y fue pues una migración muy grande de personas continentales y extracontinentales, cuya capacidad institucional nacional pues incluso estaba siendo superada, dado que tenemos un múltiple desafío. Ustedes saben que al igual que los demás países centroamericanos, somos un país de tránsito de migrantes, pero también somos un país de destino o también un país de partida de migrantes. Tenemos las tres condiciones. Entonces, en esta fenomenología, pues tenemos también los desafíos que esto conlleva, pero hay que precisar que como país receptor, digamos, un 10% de la población nacional que nos acompaña o que reside en Costa Rica son migrantes, aparte de, bueno, migrantes recientes, digamos, muchos de ellos de la hermana República de Nicaragua, después de la revolución sandinista del 79, pero sí, más o menos de esa época, pudiéramos estimar que han venido una cantidad importante, y en el último año se ha vuelto a aumentar el fenómeno migratorio procedente del hermano país del norte, aunada esta dinámica a la que conocemos en el Triángulo del Norte, que pues todos somos conocedores del fenómeno tan sensible que se está dando en el Triángulo del Norte con respecto también al paso por México, la política de Estados Unidos que ahora está llevando a acuerdos de tercer país seguro con los países del Triángulo Norte. Nos pone un desafío a los países que llaman del Triángulo Sur, en este caso Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para ver cómo también hacer frente al posible impacto de este fenómeno migratorio de la forma más solidaria posible también, y en donde siempre el centro de todas las políticas públicas en materia migratoria deba ser el tema humanitario, o particularmente el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes. Así las cosas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, además hay que
ser consecuentes con la jurisprudencia nacional, que ha sido muy enfática en este sentido. Y sobre el tema sensible difícil del equilibrio entre soberanía y migración, que es un tema en el cual la Sala Cuarta, lo voy a leer porque es muy puntual, dice, estableció como una manifestación de la soberanía, tanto en el derecho nacional como en el internacional, se le reconoce al Estado la potestad de establecer la política migratoria del país, potestad que debe ejercer con absoluto respeto a los principios o normas constitucionales para garantizar al extranjero un trato objetivo fundado en la dignidad del ser humano y en el respeto a los derechos fundamentales. Entonces ya tenemos esta jurisprudencia del año 99, en donde hay una obligación establecida por la propia jurisprudencia constitucional de un trato apropiado y de la mayor dignidad a los migrantes. Igual tenemos otras sentencias de la Sala Constitucional en donde básicamente subraya el principio de igualdad con que debe ser tratado el migrante y el principio de dignidad humana con el que estos deben ser recibidos o acogidos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad entre el extranjero y el nacional. Obviamente hay algunas limitantes en la Constitución política para los extranjeros que no pueden inmiscuirse en la política interna del país, pero aparte de esas limitantes constitucionales, básicamente todos los demás derechos están garantizados por la jurisprudencia nacional o incluso por la jurisprudencia de u opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, entonces, la jurisprudencia, digamos, es abundante, y no solo eso, sino que también hay políticas nacionales que lo respaldan. Por ejemplo, hay que recordar que el año pasado, en octubre del año pasado, nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver cuán bien estábamos tratando en general a los migrantes, pero en especial al gran flujo de decenas de miles de migrantes procedentes de Nicaragua que nos han llegado en el último año. Y ellos querían ver si el Estado costarricense les estaba tratando con de la debida forma. Ante lo cual las conclusiones de la comisión, preliminares que hicieron en aquel momento, fueron de que Costa Rica, pues, si bien tiene un gran espíritu de hospitalidad con las personas migrantes, sí tiene evidentemente carencia de recursos materiales para atender al 100% todas las necesidades de estos migrantes. ACNUR, por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM nos han acompañado a nuestro país en este proceso, pero ACNUR, por ejemplo, ha constatado que de 55,000 solicitudes de refugio, pues se han resuelto favorablemente como el 10%. Entonces, esto hace ver que las personas que no tengan ese estatus de refugiados tienen que acceder a alguna otra figura. Entonces, Migración, en aquel momento que vino la CIDH, les explicó que el país estaba estudiando una figura llamada protección complementaria, que entonces, en México es la misma que le dan a las personas que no califican al refugio de oficio, les dan esta figura. Y pues estos esfuerzos nacionales acompañados, por ejemplo, del Plan Integral para la Atención de los Flujos Migratorios en Costa Rica y del reciente llamado Plan de Respuesta Inmediata para Personas Solicitantes de Refugio que ACNUR ha anunciado y puesto en marcha, pues son un poco las herramientas y el desafío que tiene este país, por lo menos en el sentido de coordinar los esfuerzos internos y los esfuerzos con las agencias de cooperación internacional en materia migratoria para poder dar el mejor trato y la mejor acogida a estos hermanos regionales que nos visitan y que puedan ya sea permanecer con una condición regular
o pues finalmente retornar a sus países de origen cuando las condiciones lo permitan. Muchas gracias.